Muy buenas noches, mi nombre es Marcel Giovanni Mírquez Gómez, estudiante de la maestría en educación. En este video vamos a hablar sobre la evolución de la educación ambiental desde algunos horizontes críticos. Iniciamos hablando como una introducción de que la educación sostenible ha surgido como una respuesta necesaria ante los diferentes desafíos ambientales, económicos y sociales que enfrenta el mundo moderno. Esa evolución refleja no solamente transformación en la comprensión del medio ambiente, sino también en un cambio profundo en las concepciones y en el desarrollo del bienestar humano. Desde esos inicios, la educación ambiental hasta convertirse en un pilar fundamental en la agenda de muchos países hasta el año 2030. ¿Para qué? Para lograr un desarrollo sostenible. Todo este proceso histórico muestra el creciente reconocimiento de que la educación es la herramienta esencial y fundamental para construir un mundo más justo y más resiliente. Desde sus orígenes tempranos, empezamos desde los años 70, 60 y 70, desde el tema o el concepto de la conciencia ambiental. Surgió a raíz de preocupaciones por la degradación ambiental, como por ejemplo la contaminación y la pérdida de la diversidad. Hubo muchas publicaciones como Primavera Silenciosa del escritor Rachel Carson en 1962, en donde sensibilizaron a la sociedad y a la población a tener esa conciencia ambiental. Como primera educación ambiental se hablaba también de integrar a escuelas y universidades, empezando a incluir ese concepto de educación ambiental. Se centraba también en problemas ecológicos y de protección a la naturaleza. Luego pasamos a los años 70 y 80, a los años 70 y 80 en donde salen algunas conferencias o se dan algunos temas o conferencias claves, como por ejemplo en 1972 la conferencia de Estocolmo, que fue la primera cumbre global en donde se empezó a tratar a nivel mundial el tema sobre el medio ambiente. Se reconoce la necesidad de empezar a educar o incluir en la educación para el cuidado del ambiente. También en 1977, en la conferencia de Tbilisi, la UNESCO define los principios de la educación ambiental enfocándose en el desarrollo de actitudes, conocimientos y habilidades. Para los años 80 y 90 ya se empieza a introducir el concepto de desarrollo sostenible y se crea ese concepto de desarrollo sostenible para satisfacer las necesidades actuales sin comprometer a futuras generaciones. La educación para el desarrollo sostenible se amplía el enfoque, ya que no es solo el medio ambiente, sino también aspectos económicos y sociales en una sociedad. Para los años 2005 y 2014 hay una iniciativa de la ONU y es donde se lanza en la década de los EDS, Educación de Desarrollo Sostenible, para impulsar políticas y prácticas educativas sostenibles en todo el mundo. Ya se empieza a ver una cultura y un concepto a nivel global, en donde su objetivo era integrar la sostenibilidad en todos los niveles y tipos de educación. Ya se empieza a hablar de una educación interdisciplinaria, en donde el desarrollo sostenible promueve una educación que cruce diferentes disciplinas, o sea, haya interdisciplinariedad o varias disciplinas como la ciencia, la economía, la cultura, los derechos humanos, etc. Para el año 2030, para el año 2030 y en la actualidad, la agenda que habíamos hablado en un inicio para el año 2030 es el proyecto o la visión de muchas sociedades y lo que tiene que ver con la actualidad. Para la actualidad y hasta el año 2030, la ONU lanza los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible donde la educación de calidad y sostenibilidad se centra en el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En los enfoques actuales buscan formarse ciudadanos críticos, creativos y comprometidos con la justicia social y el ambiente y la economía sostenible. También se trabaja en competencias como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la colaboración y la empatía. ¿Ya?
Bueno, la conciencia ambiental. Cuando empezamos a hablar de conciencia ambiental, empezamos a hablar en los primeros pasos en donde surgió el origen de la educación sostenible, que fue, como dijimos al inicio del video, por allá en los años 60 y 70, en donde en medio del contexto de la creciente preocupación por los efectos negativos del progreso de la industria, entonces iba silenciosamente afectando ese ambiente. Entonces, la conciencia ambiental viene desde esos inicios, eh, sobre los peligros de la contaminación y el uso indiscriminado de pesticidas. La sociedad comenzó desde ese tiempo a tomar conciencia de la vulnerabilidad que estaba teniendo el planeta, lo que llegó a incorporar programas de educación ambiental en escuelas y universidades. En esta etapa inicial, el enfoque es principalmente ecológico, con el objetivo de sensibilizar sobre la necesidad de la protección de la naturaleza. Ya a nivel internacional se consolida a través de algunas conferencias y principios, como lo habíamos dicho más antes. En la década de los 70 y 80, se empieza a ver ese movimiento ambientalista, el cual ganó fuerza a nivel internacional, gracias a dos conferencias. Una, la de Estocolmo en el 72, que es la que marca un hito al reconocer el derecho humano a un ambiente saludable y a la importancia de una educación para poderlo alcanzar. Y el segundo, la conferencia de Tbilisi en el 77, que organizó la UNESCO, en donde estableció los principios fundamentales de la educación ambiental para fomentar el conocimiento y desarrollar actitudes responsables y promover la acción social. Este periodo de consolidación permitió que esa educación ambiental se integrara formalmente en las políticas educativas de muchos países, con un enfoque limitado en cuestiones ecológicas. Luego pasamos de la educación ambiental al desarrollo sostenible, que fue un cambio trascendental que ocurrió en el año de 1987 con la publicación del Informe Internacional de Brundtland, que introdujo el concepto de desarrollo sostenible y que esa sostenibilidad dejó de ser solo una cuestión ambiental para también abarcar dimensiones sociales y diferentes aspectos en diferentes países. Así la educación ambiental evolucionó hacia una educación para el desarrollo sostenible, con la finalidad de formar ciudadanos capaces de pensar y acceder de manera integral a los mejores cuidados para el planeta y la educación ambiental. Desde el año 2005 al 2014 se marcó una década de la educación para el desarrollo sostenible, algo que impulsó la ONU en esa época y se le llamó Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible, un esfuerzo mundial para integrar la sostenibilidad en todos los niveles educativos. Esta iniciativa fortaleció la comprensión de que la educación no solamente debe ser un medio para transmitir conocimientos, sino también un instrumento para transformar realidades. En esta agenda del 2030, adoptada desde el 2015 hasta el 2030, una agenda futurista, consolidó esta visión al incluir la educación sostenible como un objetivo central. Hoy en día la educación sostenible promueve habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas complejos, la empatía y la colaboración, formando ciudadanos activos que participen más con un mundo más justo y más sostenible. Como conclusión, podemos decir que hemos evolucionado hacia una comprensión global e interconectada de los problemas que enfrenta la humanidad. La educación sostenible nos ha enseñado o nos enseña contenidos formales o actitudes, valores y competencias que permiten a las personas imaginar y construir mejor futuro en un mundo marcado por desafíos como el cambio climático, la desigualdad, la degradación ambiental. La educación para el desarrollo sostenible es una esperanza activa y una transformación para el porvenir y para tener un mundo mejor y más sostenible. Muchísimas gracias.